Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de internet. Fíjese que la escritora ucraniana Victoria Amelina murió por las heridas sufridas en un bombardeo ruso. Ella estaba invitada a la FIL de Guadalajara. Yo por esa razón me enteré el día de hoy y, por supuesto, pues lo lamento mucho. Además, es una escritora joven que no he tenido el gusto de leer, pero seguramente esto, digamos, incrementará el atractivo por leer su obra. También le comento que Francia está pues en medio de una oleada de, en este caso, iba a decir una rebelión abierta de un sector amplio, una oleada de protestas muy fuertes. Están tratando de restablecer paulatinamente el orden que ha incluido que dejen salir animales de los zoológicos, han vaciado tiendas de prestigio y, bueno, pues sobre todo la pregunta de fondo: ¿hay un acuerdo social, hay un diálogo social adecuado en el hexágono entre generaciones de franceses que ya no necesariamente comparten ni la religión ni tienen necesariamente el mismo biotipo que los franceses tradicionales? Un 11-12% de la población es de origen, en este caso, magrebí, y bueno, pues son muchos de ellos musulmanes. Si todo eso se está apropiadamente, en este caso, procesando en Francia, uno de los enigmas es ese. No es la primera vez que hay una revuelta en este caso, porque nunca habíamos tenido una con tal profundidad. Aquí en la capital de la República fue detenido el operador y autor intelectual del robo a Antara. Omar García Harfuch detalló que se busca a otros dos sospechosos integrantes de efectivamente, de la misma banda. Esta madrugada el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, fue atacado por civiles armados, lo cual pues lo llevó efectivamente a una situación de tensión que duró poco. Posteriormente apareció y dijo que agradecía mucho, en este caso, los apoyos. Lo detuvieron en la carretera Reynosa-San Fernando. En otros temas, bueno, pues el revolucionario institucional se encoge cada vez más. Los senadores Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Ubiel Ávila y Nubia Mallorca confirmaron su renuncia a ese partido. Usted recuerda hace tiempo el golpe que le dieron a Osorio, que lo defenestraron como coordinador para que Añorbe se convirtiera en el mismo. Pero bueno, ellos anuncian el día de hoy que dejan el revolucionario institucional. Alejandro Moreno dice que pues lo mejor del PRI está dentro y lo peor está afuera. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dice que quien sale del partido opositor se va con el partido oficial o con el gobierno. El comité organizador del Frente Amplio por México lanzó la convocatoria para elegir a su representante, el cual será candidato a la presidencial de la oposición. Se hablará efectivamente con los distintos, en este caso, integrantes o aspirantes, para que no hagan publicidad ni violen las normas. El registro será del 4 al 9 de julio, así lo detalló Patricia McCarthy. Detalló que los recursos serán fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral. La secretaria de Relaciones Exteriores, Inspectora Alicia Bárcena, se reunió con el presidente de la República, mostró preocupación por la ley migratoria de Florida. Por supuesto, mucha actividad entre las corcholatas. Hoy una declaración fuerte de, en este caso, Marcelo Ebrard, diciendo que el fuego amigo puede, y las encuestas patito, descarrilar en este caso el proceso. En un momento más le leeré algunas de las encuestas que han salido recientemente. El presidente, pues 4 días después de que todo México hablaba del tema, dijo: adivinen quién va a ser la candidata de la oposición. ¿Quién, presidente? Xóchitl Gálvez. No me diga, ¿cómo llegó usted a esa conclusión? Xóchitl Gálvez dijo: a mí me debe usted respetar, presidente. En un instante platicaremos con ella. Pausa, volvemos. Agradezco mucho a Xóchitl Gálvez, senadora de la República, que hoy converse con nosotros. Xóchitl, bienvenida. Leonardo, qué gusto saludarte. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Pues en este día tan complicado ya para mí, de tantas entrevistas, pero bueno, siempre a tus órdenes. Oiga, y siempre dispuesta. Y así es la vida, por supuesto, y le agradezco mucho. Oiga, no la querían usted en Palacio Nacional, pero se ve que a su gemela digital, sí, ya todos los días está usted en la mañanera, Xóchitl. Mira, primero, el presidente, qué cobarde que no me haya abierto el Palacio Nacional y me haya dado la cara, y solito ahí encerradito, sí hable de mí, presente sus caricaturas y no tenga la valentía de decirme a los ojos. Me lo pudo haber dicho a los ojos, pero bueno, finalmente decidió no abrirme el Palacio Nacional y pues aquí estoy dándole lata.
decirle claramente al presidente que habemos mujeres que no respondemos a ningún hombre, que nos hemos hecho solas en la vida, que estamos en el lugar que estamos por nuestro mérito, por nuestro trabajo, por nuestra capacidad. ¿Lo dice por los autobuses estos que ponen a Claudia Sheinbaum con el presidente? Los ha visto, ¿no? Por toda la capital. Sí, es que pobre, no puede ir sola porque sola no tiene el mismo valor. Ella depende de que el presidente le levante la mano. En mi caso, yo no necesito que ningún hombre me le levante la mano porque ningún hombre me la ha levantado. Mira, yo he vencido a tantos hombres como el que me tocó las piernas cuando entré a la Facultad de Ingeniería, ese maestro horroroso que me hizo tenerle miedo todo el semestre, y hombres que pues han querido detener mi camino de desarrollo y simple y sencillamente me los he brincado. Y en este caso creo que no está padre que el presidente, con todo el poder que representa, con todo el poder que tiene, se use en sus redes de presidencia para atacarme y para tratarme de vincular con una persona, y eso me parece un acto machista del presidente. Ya, oiga, lo que claramente ocurre es que sí les generó mucho miedo, ¿no? Y no solamente el presidente, sino que, bueno, ya se ha comentado ampliamente, caricaturas, ahora intentan quitarle hasta su identidad, Xóchitl. Al final nos van a decir que Xóchitl no es Xóchitl. No, pues al final lo que van a querer es decir que no, pues que yo vengo de Inglaterra y soy hija de los reyes. No, a ver, ese es un tema. Yo siempre dije que soy hija de mamá mestiza, papá indígena, y yo tengo derecho a decidir mi identidad. Pude haber optado por la identidad mestiza, muchos optaron por ella. Yo decidí, cuando escuché a mis abuelos hablar lengua indígena, yo me enamoré de mis abuelos y me sentí sumamente orgullosa de mis raíces, y nadie me lo va a impedir. Y las palabras y las frases y lo que hablo, además lo seguí aprendiendo en otra comunidad que se llama de Inganzá, a donde empecé a trabajar a los 14 años con esta comunidad para meter el agua, para construir la escuela, y por eso pues tomé tan fuerte esta identidad, y no lo digo hoy para intentar ser candidata. Yo hace 25 años la conozco y ha dicho lo mismo y ha peleado por esas comunidades en los presupuestos, en el imaginario público y en la gran discusión nacional. Y el monero debía de conocer que los indígenas fueron confundidos como campesinos hasta los años 80. La Constitución nunca reconoció a los pueblos indígenas en la Constitución, los confundió como campesinos pobres en toda esta parte del México posrevolucionario, y fue hasta el 92 donde se reconoció el México multilingüe pluricultural, y fue hasta el 2001 que se reconoce en la Constitución a los pueblos indígenas, y finalmente la autoadscripción. Tan es así que de 2000 a 2020 pasamos de 12 millones de población indígena a cerca de 24 millones. Igual que hay un montón que se autoasumen como afrodescendientes, y les pregunta uno, ¿y usted cómo sabe? No, pero yo me asumo porque, bueno, tengo ahí esa facultad. Pero en este caso, negarle a usted esa condición, sí me parece ya, pues una... Es violar mis derechos humanos, y no se los voy a permitir, porque ni el monero, ni el presidente, ni nadie va a decidir mi identidad. Pero una muestra como desesperación, al rato nos van a decir que tampoco es mujer. Tampoco, no, pues, no soy mexicana. Mira, él negó su origen español, no sé por qué, pero bueno, tampoco es su problema. Yo creo que nadie debería ser cuestionado, ni la doctora Claudia, por su origen judío. O sea, a mí me parece patético ese debate. Ella es mexicana y punto. Sí. Y ella está aquí porque es mexicana. O sea, creo que hay debates estúpidos que damos en este país cuando deberíamos estar platicando cómo resolver los problemas del país. El problema de la seguridad pública, el problema del agua, que estamos a punto del colapso, cómo resolver el problema de la educación. O sea, tenemos un rezago educativo brutal. Tendremos que ver cómo le regresamos a las mujeres sus estancias infantiles y sus escuelas de tiempo completo para que puedan desarrollarse económicamente. En fin, hay muchos temas. Solo decirte que el día de mañana me registro y que voy a hacer un dolor de cabeza para el presidente, un dolor de cabeza. Así es que a partir de hoy me va a soñar, y se lo anticipo, porque si él cree que yo soy una mujer que se doblega, no me conoce. Oiga, pero es el proemio, ¿no? Pues imagino que en redes sociales la estarán haciendo polvo, y algunas, efectivamente, las fuerzas cercanas al gobierno estarán, en este caso, lanzando una gran campaña. ¿Está preparada para eso?
Estoy preparada para eso porque tengo muy claro quién soy. No me van a encontrar un acto de corrupción. No soy una mujer que viva con los privilegios. Somos una familia clase media. Soy empresaria desde hace 31 años. Sé cómo ganarme el dinero y no me da absolutamente miedo lo que voy a enfrentar. Sí aclara el presidente que yo soy una mujer que anda en bicicleta y que no le dé malas ideas a mis adversarios políticos, por favor, porque no ando con escoltas, no ando con guaruras, y eso creo que sí es muy peligroso que el presidente me eche a andar a sus huestes desde Palacio Nacional. Ya. Bueno, es por supuesto todo un tema y tendrá que cuidarse. A partir de este momento, bueno, pues es usted una figura, ya lo era, pero ahora con más relevancia en el plano nacional. ¿Va a pedir un esquema de seguridad, Xóchitl? No. Yo creo que parte de mi trabajo ha sido justo la discreción y yo no le hago daño a nadie. Yo solo aspiro a algo legítimo y el presidente pues tiene que dejar de atacarme desde Palacio Nacional. Yo entiendo que sus corcholatas son muy aburridas. Yo entiendo que no emocionan y por pero pues eso... no las deja hablar, Xóchitl. Bueno, por eso... Lo único que pueden decir es conmigo. que si es histórica o maravillosa la 4T, es lo que más les deja decir, ¿no? No, pues yo voy a ser mucho más divertida, mucho más disruptiva, y por eso pues el presidente tiene un poco de miedo. Pero pues ya que se tranquilice, se tome un pasiflorine allá, de los que dan en mi pueblo, y pues que me deje trabajar y que él se ponga a trabajar en los graves problemas que tiene el país. Oiga, y ahora que usted hizo, digamos, esta transmutación de candidata a la jefatura de gobierno de la ciudad, que nos contó el otro día, ahora presidenta, ¿va usted a convencer a Santiago Krill de que haga exactamente lo contrario, que él sea el candidato a la ciudad y usted a la presidencia? No, yo le tengo todo el respeto a Santiago Krill, está haciendo un esfuerzo por obtener esta candidatura legítimo, el mismo Enrique de la Madrid, la propia Beatriz Paredes. No sé quiénes más se inscriban esta semana, no sé si Mancera, si Silvano, y voy a competir limpiamente. Yo ya te quiero decir que tengo 60,000 personas apuntadas para sacar mis firmas. No voy a pagar un solo peso por aquellos que decían que costaba millones de pesos sacar las firmas. Te aseguro que las voy a sacar con el apoyo de los ciudadanos, de los xochilovers que están súper movidos, por cierto, y después pues ya que la encuesta me lleven y luego ya pues la selección que se hará finalmente de este proceso, pues tampoco pienso movilizar acarreando gente. Se va a hacer a través de su de teléfono digital y creo que eso va a facilitar mucho esta selección del coordinador de este Frente Amplio por México. ¿Cuál es su relación con Claudio, Xóchitl? Mi relación con Claudia fue muy buena en un momento de la vida. Cuando Claudio X González. Con Claudia ninguna. A ver, si yo fuera parte de la oligarquía no hubiera vivido en un cuarto de lámina cuando llegué a México en Iztapalapa. O sea, por lo menos algunos de esos personajes me pudo haber puesto un departamento decente, ¿no? O sea, no, a ver, yo me hice sola, yo me hice a trancazo limpio. Yo no hablaba una palabra de inglés cuando entré a la UNAM. Y la verdad es que tuve que andar con un diccionario pegado para entenderlo. Yo no sabía programación, me costó trabajo aprender código. O sea, la verdad es que fue difícil para mí porque ahí es donde empieza la desigualdad, porque te miden como igual cuando no eres igual. O sea, tendríamos que tener todo un nivel de regularización de chavos que vienen de comunidades marginadas, de pueblos indígenas, de municipios alejados, para que realmente pudieran presentar el examen de la universidad en igualdad de circunstancias con los chavos que viven en escuelas privadas. Entonces, pues yo te diría, no tengo ninguna relación con él, le conozco por las marchas, me lo encontré en una marcha, me lo encontré en un crucero ahora con la campaña de Alejandro del Moral, pero a eso se reduce mi relación, y los que sí traen lana y un chingo de lana son las corcholatas, si no nomás cuéntale los espectaculares que tienen. ¿Quién pompó? ¿Qué empresarios están pagando esa campaña? ¿O qué dinero público está pagando esa campaña? Eso creo que sí es una pregunta válida. En lugar de ver la paja en el ojo ajeno, el presidente debería ver la viga en el propio, porque vaya que sus corcholatas sí están gastando dinero, o es dinero público robado, o es dinero, ahora sí que de la oligarquía que tanto odia. Ya. Muy bien, pues senadora, muy agradecido por la entrevista. Gracias, y mañana me registro 10:45 en la Torre Azul. Pendientes.
Y bueno, pues pendientes, muchas gracias. Y bueno, pues antes de ir con Juan Antonio Jiménez, que nos tiene la contestación de la Suprema Corte de Justicia, una elegancia enorme a la Secretaría de Gobernación, diciendo ya, pues, bueno, en un momento más lo revisamos. Quiero pasar revista también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emite una recomendación por los 40 fallecidos, en este caso en la estancia migratoria de Ciudad Juárez. Y bueno, pues al comisionado de la Instituto Nacional de Migración le pide, en términos tremendamente estrictos, colaborar en el trámite de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para la inscripción del registro de víctimas, en este caso de a los 40, a través de efectivamente la noticia de hechos que se realiza esta Comisión Ejecutiva con la presente recomendación, y que esté acompañada de los formatos únicos de la declaración de SEAP, y una vez que se emite el dictamen correspondiente conforme a las violaciones a derechos humanos descritas y acreditadas en el presente instrumento recomendatorio, proceda a la inmediata reparación integral del daño a las 67 víctimas y sus familiares, y además dice, en un plazo de 6 meses contados a partir de la aceptación de esta recomendación, se impartan capacitaciones en materia de protección civil, así como un curso integral sobre los derechos humanos y protección a la vida, al trato digno y a la integridad personal de las personas en contexto de migración. Eso es lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dispone. O sea, los van a mandar a cursos, es decir, a ver, repitan conmigo, hay que evitar que se nos incineren, que se nos incendien, que son más terribles, los migrantes. Hay que abrir las puertas en caso de que haya un incendio. A la gente no se le tiene recluida ahí. 6 meses tienen, además no se apresuran, 6 mesecitos, eso es comprensión. Esa es la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene este país. Yo insisto en un punto que espero que usted comparta conmigo. O sea, la partidización te lleva a niveles, en este caso, de desfondamiento de las instituciones, que la responsable de esta comisión, que fue electa, como usted sabe, por la mayoría de Morena, contrariando todas las normas, pero bueno, se apropiaron de la lógica política, en este caso mayoritaria, se apropió de una comisión que era un órgano autónomo del Estado. La función de protección de derechos humanos no debería estar sujeta a la lógica mayoritaria, pues se presta a esto, es decir, pues todo es comprensión, ¿no? Con los funcionarios, tranquilo, usted atienda eso, me hace todos los registros de la comisión de víctima y después manda a sus funcionarios, tiene usted 6 meses para eso, los manda usted a cursos para que aprendan todo lo que tienen que aprender, y uno dice, qué bárbaro, qué severidad, qué cosa, temblando estarán. Y bueno, pues vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. Muy buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a la petición que le hizo la Secretaría de Gobernación respecto al salario de los ministros. Esta respuesta no se dio a través de la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, sino fue el secretario general de Acuerdos, Rafael Cuello Cetina, quien argumentó que el escrito de la titular de la dependencia federal, Luisa María Alcalde, carece de fundamento legal, toda vez que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no constituye el fundamento jurídico para que la SEGOV realice una petición de esa naturaleza a la Corte. Pese a ello, y en función de fortalecer el diálogo entre poderes, Cuello Cetina le informó al alcalde Luján que en el 2019 se aprobó disminuir un 25% las remuneraciones de las ministros y ministras, a pesar de que en el artículo 94 de la Constitución se prohíbe. De igual forma, subrayó que en ese artículo establece que la remuneración de los ministros, magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal y los magistrados electorales no podrán ser disminuidas durante su encargo. Asimismo, le recordó a la funcionaria que el 20 de mayo del 2019 se invalidaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar estos lineamientos, empezando por la de la Presidencia de la República. En su resolución, el alto tribunal había precisado que al tomar la remuneración del titular del Ejecutivo Federal como referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público, permite una discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad en la función pública. Además, también la Corte determinó que conforme a lo establecido en el artículo 127 constitucional, una remuneración no solo se integra por un salario bruto neto, sino que incluyen también las especies propias del cargo como alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad y servicio de salud, entre otros. Doctor, el reporte.
Zócale. No, pues la que está todavía peor es la cuarta, ¿no? El cuarta parte donde dice, finalmente cabe decir que todo esto está aprobado en el presupuesto de la Federación, por si le quieren echar un vistazo, que es como si yo te dijera, oye, ¿y qué dijo la Suprema Corte? Y tú me dijeras, doctor, vuelve a escuchar la nota que le acabo de dar, ¿no? Así de feo le contestaron. Efectivamente, pues yo creo que la Secretaría de Gobernación, buena nota, tomará de todo esto. Y lo digo, muchas gracias por tu reporte, lo digo porque, pues, para mí, uno de los puntos fundamentales que deberíamos considerar es la poca pericia de los abogados del Estado, bueno, los abogados del gobierno. Fíjate, si cuando te responden en estos términos desde la Suprema Corte de Justicia, pues revise sus presupuestos. Y además le comento que pues esa ley que usted está utilizando para pedirme las cosas no es la apropiada, es decir, no está fundamentada apropiadamente su petición. Me lleva pues a lo que comentaba hoy en un texto del Universal a propósito de la UIF, pues resulta que en este caso los jueces les devuelven todos los expedientes pues por razones muy similares a esta. Si haga bien su tarea, revise usted la ley y monte bien los expedientes porque el dinero lo estamos teniendo que reintegrar la medida en que los abogados del gobierno federal no hacen su parte. Y bueno, pues hay de mí, vivimos en un país de procedimientos, todavía no vivimos en un país en donde la estructura de dominación sea totalmente carismática, hay procedimientos que hay que cumplir y en una dominación racional pues las normas son los que funcionan. Así somos, una república democrática, representativa federal, regida por la ley. Y la ley exige, pues eso, entre otras cosas, que los abogados hagan su trabajo. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Qué dijo la Suprema Corte? Pues vuelvo a oír la nota, doctor, para que no se me distraiga. Salomón Chertorivsky, muy buenas noches. Hola, estimado Leonardo, te saludo con enorme gusto, como siempre, a ti y a tu auditorio. Oye, ¿de qué vamos a platicar hoy? Cuéntame. Fíjate que curiosamente me voy a conectar contigo, con tu texto de la mañana, con las dos notas que acabas de comentar. Yo quiero hablar del derecho de las minorías parlamentarias. Quiero hablar del papel que juega la división de poderes porque creo que ha venido a relucir mucho más en las últimas semanas, derivado, por supuesto, de las determinaciones de la Suprema Corte, en donde cuando decide echar para atrás, por ejemplo, el plan B de que por mayoría el Congreso había votado para desarticular muchísimas de las funciones y las capacidades del Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia dice, así no, el proceso legislativo se tiene que dar de manera adecuada. Y uno de los temas centrales en todas las disertaciones que hicieron los y las ministras que votaron, por supuesto, a favor de eliminar el plan B, estaba concentrado en el derecho de las minorías, en el sentido de la democracia deliberativa, Leonardo. A mí me parece que creo que tenemos que regresar al ABC cuantas veces sea necesario, porque esto viene, vaya, desde Tocqueville, en donde pues no solo es la decisión de las mayorías o de la mayoría, sino tiene que haber una deliberación previa que empuje a esa decisión. Y esa deliberación tiene que estar sustentada, tiene que estar posicionada, expuesta lo más ampliamente posible, tiene que estar argumentada, tiene que estar basada en diagnósticos, no puede ser nada más el deseo y el capricho de las mayorías, de la mayoría, porque pues otra vez, como decía Tocqueville, esa decisión de la mayoría sin deliberación no es otra cosa sino dictadura. Se fue refinando, por supuesto, con los ingleses y con todo el sistema parlamentario y la amplísima discusión y deliberación que tiene que venir previo a cualquier decisión, aunque haya una mayoría. Con otro concepto fundamental, que si nos vamos a Bobbio,
pues su regla final en las democracias, Leonardo, pues estaba sustentado en que toda mayoría tendría que actuar sabiendo que las minorías en algún momento se pueden convertir en mayorías y que las minorías trabajan de tal suerte, sabiéndose con la posibilidad de construirse o convertirse en mayoría en otro momento. ¿Por qué viene a todo esto a cuenta? Porque se nos olvida una tras otra. Tú ya lo mencionabas en cómo se da la definición de el nombramiento de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cómo se han tomado un montón de las decisiones, por ejemplo, para eliminar programas como las estancias infantiles o bien la eliminación del Seguro Popular o crear hoy el sistema de salud para la gente no derechohabiente de la Seguridad Social con el IMSS Bienestar. Todo esto con decisiones de las mayorías, Leonardo, sin pasar por procesos de deliberación realmente fundados, motivados, articulados, discutidos, escuchándose, contrastándose, y entonces sí, la mayoría tiene derecho a tomar una última decisión. Pero esto nunca sucede, y cada vez, Leonardo, esa mayoría se quiere expresar con mayor frustración por los resultados de una forma mucho más dictatorial. Fíjate, en el Congreso en las últimas semanas se han seguido suscitando estas cosas en donde en comisiones no se nos permite llamar a comparecer a funcionarios públicos del gobierno federal. Es una cuestión básica en cuanto el Congreso es un órgano de control y vigilancia. Pues sí. La división de poderes nos llama a poder invitar a un diálogo obligatorio cuando es comparecencia de parte de los funcionarios a que vengan a explicar decisiones. Se ha invitado a Zoé Robledo, a Jorge Alcocer, secretario de Salud, a Lenguaraz de López-Gatell, a la directora del IMSS Bienestar a que nos explique qué va a pasar, en su momento a Juan Ferrer, y una tras otra, y vaya, esto es salud nada más, pero en ciencias, pues, y en la Comisión de Ciencias se pidió que María Elena Álvarez Bulla fuera a comparecer, que el director del CIDE, Jorge Romero, fuera a comparecer, y una tras otra la mayoría decidió que no era procedente esa comparecencia. Cuando se pisotea el derecho de las minorías, Leonardo, estamos al borde de caer en dictaduras, cuando la mayoría utiliza su número de votos para no permitir que en democracia haya un verdadero proceso deliberativo. Estamos, lo voy a insistir con todas sus letras, estamos peligrosamente al borde de la dictadura, si no es que ya caímos ahí. Muy bien, pues Salomón, tomo nota de tu reflexión y te mando un gran abrazo. Fuerte abrazo, querido Leonardo. Saludos a todo el auditorio. Bonita semana. Lo mismo te deseo. Fíjese que en mayo los ingresos por remesas provenientes del exterior alcanzaron un nivel de 5.693 millones de dólares, lo que significa un aumento anual del 10%. El monto acumulado de ingresos por remesas de enero a mayo es de 24.667 millones de dólares. Vamos ahora con mi compañera Daisy Herrera. Daisy, adelante. Buenas noches. Este día llegó a Tamaulipas, a Adán Augusto, para iniciar esta serie de asambleas informativas. Se especuló, Leonardo, que no llegaría a Tamaulipas luego de este atentado que sufrió el convoy en el que se trasladaba el secretario de Gobierno, Héctor Villegas González. Sin embargo, sí llegó a Nuevo Laredo, acompañado de la diputada federal Claudia Hernández y el senador José Ramón Gómez Leal. Estuvo por espacio de 1 hora en Nuevo Laredo, en donde pidió, Leonardo, que la población migrante en Estados Unidos no apoye la reforma que impulsa el gobernador de Florida, en donde se criminaliza a los migrantes. También pidió que se trate con respeto a los migrantes extranjeros que se encuentran varados aquí en la frontera de nuestro país y Estados Unidos. Ahí, desde Nuevo Laredo, también recordó cómo a él le tocó estar justamente en Ciudad Victoria encabezando los trabajos para la Fundación
de Morena. Fue cuestionado en una rueda de prensa improvisada el exsecretario de Gobernación sobre este hecho lamentable del ataque que sufrió el convoy del secretario general de gobierno. Él dijo que por fortuna él se ha paseado muchas veces por Tamaulipas y nunca le ha ocurrido nada, pero aprovechó esta pregunta, Leonardo, para llamar a la unidad en torno al gobernador Américo Villarreal Anaya. De ahí, de Nuevo Laredo, se trasladó a Matamoros, en donde ya lo estaban esperando vallas humanas con porras, con banderines. Recordemos que Adán Augusto es el primer precandidato de Morena a la presidencia de México que visita Tamaulipas. Después de estar en Matamoros... Tenemos que hacer una pausa. Daisy, muchas gracias por el reporte. Gracias, buenas noches. Pausa, volvemos. Con la información, hace un ratito le planteaba el tema de las encuestas. Fíjese, esta es la del Heraldo el día de hoy, a ver si podemos aproximarnos. En este caso estamos hablando de una Claudia Sheinbaum en 34.2%, en este caso Marcelo Ebrard en 25% y un Adán Augusto en 22%. Esa es la que trae efectivamente el Heraldo. Cuando veo la de Covarrubias, pues trae a Claudia Sheinbaum en 33 y a Marcelo Ebrard en 18, o sea, a Claudia Sheinbaum más o menos la trae en el mismo nivel, pero a Marcelo por esa misma vía le recortan 7 y en este caso a Adán Augusto, que aparece en 6, en esta de Covarrubias aparece en 22, o sea, de la noche a la mañana le aparecieron pues como 18 puntos al secretario de Gobernación. ¿Dónde estará la verdad? Pues es parte de la discusión que tienen en estos momentos al interior de Morena. Como le digo, ahí no hay más mecanismo de control que las encuestas. Por tanto, sí es, a diferencia de lo que ocurre incluso en el frente, en este frente opositor, donde hay pues 2 o 3 elementos, encuestas y también la votación, cualquiera que sea la valoración que uno tenga de las mismas, pues por lo menos hay un mecanismo de control, pero aquí es una encuesta la que va a decidir todo, y si de pronto tienes estas variaciones, pues menuda la que van a tener en septiembre. Saludo ahora a la senadora Ruiz Massieu. Senadora, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Oiga, no podemos hablar de Estados Unidos usted y yo porque siempre hay tema más importante aquí en México. Ahora dejan el PRI. Cuéntele al auditorio que nos escucha y ve en todo el país las razones. Pues sí, Leonardo, dejé hoy el PRI después de 30 años de militancia. Lo dejamos, además de tu servidora, 3 senadores más. El senador Osorio Chong, la senadora Nubia Mayorga, el senador Herbiel Ávila, pero también en el mismo evento, pues más de 300 cuadros de distintos lugares del país para buscar otras formas de participación política en un momento en el que la ciudadanía que no se identifica con los partidos políticos es más amplia que las que militan en algún partido político. Entonces vamos a buscar otras vías de participación, de construcción política, para seguir empujando alternativas en 2024. En lo personal fue una decisión dura, pero creo que una decisión muy congruente, con un desacuerdo que venía planteando desde hacía mucho tiempo con la dirigencia nacional, pero sobre todo con una reflexión en la que pues concluí que ya no tenía yo cabida en un partido que tiene una visión excluyente de la pluralidad, y que hoy había que tomar la decisión de buscar otros espacios para seguir construyendo. Renuncio al PRI, pero no a hacer política, Leonardo. No. Se mantendrá entonces en el Senado de la República con nuevo grupo, pero no dentro de la bancada. Cuando se da, digamos, la defenestración de Osorio Chong, la llegada de Añorbe, ya se sentía que el grupo parlamentario no estaba a gusto junto. Pues mira, fue un suceso, el cambio de coordinador, muy complicado para la bancada. Desde luego, pues yo no soy parte del grupo que llegó a la coordinación, que es una coordinación más afín y cercana a la dirigencia nacional del PRI. Y pues yo no soy cercana, eso es público, ha sido público mi enfrentamiento, mi crítica a la dirigencia del PRI,
está planteada desde hace mucho tiempo, planteada frontalmente, adentro del partido, en los órganos del partido, en los órganos jurisdiccionales y en mis votos, en donde he votado muchas veces distinto a la línea del partido por congruencia y convicción. Y es esa congruencia la que hoy me lleva a tomar esta decisión después de 30 años. No es una decisión fácil, pero creo que es la correcta. Hay que buscar nuevos espacios y nuevas vías de participación, de hacer política junto a la ciudadanía, no desde un partido político en este momento, sino más bien buscando darle causa y expresión a una ciudadanía pues que no se identifica con un partido político y que quiere ser partícipe de lo que viene para México y plantear un cambio de rumbo. Muy bien, pues lo seguiremos puntualmente, pero ¿se ve más cerca de la oposición o del oficialismo, Claudia? No, siempre de la oposición. La verdad es que yo no coincido con el proyecto que plantea Morena, he sido crítica de ese proyecto, he votado en contra de todos sus atropellos e intentos de acabar con las instituciones, con la calidad de vida de los mexicanos, y lo voy a seguir haciendo desde el PRI, desde una oposición independiente y desde una ciudadanía que quiere un cambio de rumbo para México. Renuncio al PRI, no a la política, sigo siendo oposición y sigo creyendo que México necesita un cambio de rumbo y voy a seguir trabajando para ello, solamente que desde otros espacios. Senadora Ruiz Massieu, un gran gusto conversar con usted. Y gracias, Leonardo, igualmente, buenas noches. Gracias, Claudia Ruiz Massieu. Ahí están las razones por las cuales rompe con el revolucionario institucional. Óscar Zúñiga, adelante. El aspirante a dirigir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, advirtió que en caso de encontrar irregularidades en el proceso de selección interna de Morena, no reconocería los resultados y haría público este tipo de problemas, además de que podría haber una ruptura con el partido, y admitió que quien quede como candidato presidencial, sea hombre o mujer, debe ser por sus capacidades. Que se quiera modificar el resultado, que se quiera presentar una encuesta que no sea veraz, algo así. Lo veo difícil, porque nos pidieron varias encuestadoras. Está difícil de implementar, pero me preguntan, les digo, pues esa sería una razón muy importante de no aceptar el proceso como en su momento se presente. Hasta el día de hoy no se ha presentado eso. Por otra parte, cuestionado sobre si le gustaría contender por la presidencia de la República contra la panista Xóchitl Gálvez, Ebrard Casaubon dijo que quien le pongan enfrente, él estaría ganando la elección presidencial. Yo diría a quien pongan, sea Xóchitl u otra persona, hay un debate entre dos modelos de desarrollo. No importa tanto las personas importamos, pero lo sustantivo, lo que se va a discutir en la elección, el fondo del tema, es qué modelo de desarrollo quieres. Indicó que las encuestadoras que son de confianza lo ponen arriba en las preferencias y si no fuera así ya no estaría en la contienda. Además dijo que el 10 de julio estará presentando la propuesta en materia de seguridad. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Gracias. Y bueno, pues quiero decirle que además publicó su reporte de actividades de la semana del 26 de junio al 2 de julio, lo que ha hecho efectivamente. Ahí está la tabla que dio a conocer Marcelo Ebrard. Voy ahora con la doctora Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. María, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. Muy buenas noches aquí y al auditorio. ¿Cómo ves tu sacudido país, María? ¿Cómo veo mi sacudido? Ay, pues para llorar. Pues así están las cosas. ¿De qué vamos a platicar hoy? Mira, creo que vale la pena detenernos un poquito en la comparecencia de Colmenares, en la que presentó Colmenares, el auditor superior de la Federación, en el que presentó un informe parcial. Hay que reconocer que es parcial, tiene la posibilidad de presentar otro en octubre y otro en marzo del año que entra, sobre la revisión de la cuenta pública del 2022. Aún así, creo que hay muchas cosas en las que debemos reparar. La primera, la comida previa con el presidente de la Jucopo, el morenista Ignacio Mier, que desde luego no solo llama la atención, sino que empaña cualquier tipo de propuesta o cualquier tipo de análisis que se esté haciendo. El segundo es que en esta primera entrega, digamos, nos habla de 86 auditorías, cuando el promedio de Juan Manuel Portal eran 500 auditorías por año realizado.
Es decir, estamos hablando, pues en realidad, aunque lo multipliquemos por 3, no le va a alcanzar para equiparar a lo que hacía su predecesor. Luego tenemos otro problema que es muy grave, que es las desviaciones que encuentran, las irregularidades. Se restringen a 61.5 millones de pesos, cuando en realidad, normalmente hablamos de cientos, si no es que de miles de millones de pesos auditados y en muchas ocasiones con irregularidades. ¿Qué más quisiéramos que no existieran las irregularidades? Pero tal parece que el número tan bajo viene por la falta de trabajo del auditor y no propiamente por lo que se haya logrado. Llama mucho la atención, hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación tiene que encontrar tanto falencias en el desempeño de la administración pública como también desvíos del dinero público. Es muy difícil pensar que solamente vamos a tener una cantidad inferior a los 100 millones de pesos cuando tenemos flagrantes desperdicios de recursos públicos por mala planeación. Ya no estoy hablando de desvíos porque no me constan, pero la mala planeación y el retraso en algunas de las obras, como por ejemplo la propia refinería Dos Bocas, que se inauguró hace un año y hasta hoy no ha refinado un solo barril. Me parece que allí pues hay un mal desempeño, por decirlo menos. Pues sí. Ahora, los propios allegados al presidente, como por ejemplo el vicealmirante que está hoy a cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recordemos que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también es una institución pública que depende del gobierno federal. Nos habla de que encontró un cochinero en donde hay vuelos ilegales y lavado de dinero, entre otras irregularidades. Es decir, cuesta mucho trabajo ponerse los anteojos de Colmenares para realmente no ver lo que está sucediendo en el ejercicio del gasto público. Sí, sí, cuesta y cuesta mucho, efectivamente, y así están las cosas. Hay, digamos, un paquete observable de alrededor 70,000 millones, pero no sé si hemos mejorado esta dinámica de que sale, en este caso, la declaración del auditor, después viene el proceso de solventarlos y al final no parece haber nada y no parece haber una actuación, en este caso tampoco de la Fiscalía, procesando a responsables. María. Así es, y en última instancia la conclusión más dolorosa es que el Sistema Nacional Anticorrupción, pues en realidad es un muerto en vida. No ha avanzado, no ha dado resultados, no funciona. Se esperaba que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, la titular, porque es mujer, de la Fiscalía para Delitos de Corrupción, el titular de la Secretaría de Función Pública, la titular del INAI, en fin, 7 instituciones colaboraran en este trabajo de prevenir y castigar la corrupción, y creo que estamos peor que antes. Pues así estamos. Mi querida María, ¿algún apunte más? Nada más, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Te mando un gran abrazo y bueno, tengo aquí los requisitos para, en este caso, registrarse para el Frente Amplio. Ya nos decía Xochitl que lo va a hacer el día de mañana, ya también le daba a conocer que Santiago Krill lo hará. Copia de acta de nacimiento, copia de credencial para votar por el INE, currículum vitae, texto de exposición de motivos, carta de cumplimiento de obligaciones partidistas. Aquí pues alguien dirá, y si no soy del partido, ¿cómo le hago? Declaración de 3 de 3 en materia de transparencia, escrito de cumplimiento de 3 de 3 contra la violencia, es el que sacó a Cuadri de la competencia, consentimiento de uso de datos personales, designación de representante y firma de conformidad. Aquí les falla una, la que te piden todas las burocracias, ¿no? Y su comprobante de domicilio
y dice, bueno, pues le estoy dando aquí mi credencial vigente, comprobante de domicilio, no pasa, no va a decir que le digan eso mañana a Santiago Krill, a Xochitl Gálvez, si no me trae el comprobante de domicilio, no lo registro. Israel Aldave, adelante. El comité organizador del Frente Amplio por México dio a conocer los principales lineamientos de la convocatoria para elegir al candidato presidencial de la oposición. Los ex consejeros electorales que integran el órgano ciudadano de vigilancia de este proceso anunciaron que a partir de este martes y hasta el 9 de julio estará abierto el registro para quien decida participar, quienes tendrán que cubrir los siguientes requisitos: acta de nacimiento, credencial de votar, exposición de motivos, declaración 3 de 3 en materia de transparencia y de violencia, documentos que tendrán que entregar tanto a las instancias de la organización como ante los 3 partidos políticos. De ahí los aspirantes tendrán que recabar al menos 150,000 firmas de apoyo. Para esto la ciudadanía tendrá que registrarse en una plataforma a fin de poder participar. Así quienes cumplan con este requisito podrán participar el 10 de agosto en un gran foro denominado Visiones de México. Posteriormente se llevará a cabo el primer sondeo, del cual los 3 mejor posicionados pasarán a la tercera etapa. Estos participarán en 5 foros temáticos que se realizarán en las ciudades de Tijuana, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida, encuentros que se realizarán del 17 al 26 del próximo mes, para finalmente llegar al 3 de septiembre, fecha en la que se llevará a cabo la consulta a la ciudadanía y se dará a conocer el resultado de una segunda encuesta, para que de esta manera el candidato opositor sea el que mejor desempeño haya tenido en los 2 ejercicios, el sondeo y la votación. Patricia McCarthy, ex integrante del INE, garantizó un proceso incluyente y transparente. Además, anunció que pedirán al árbitro electoral que fiscalice los recursos que utilicen tanto los partidos políticos como los propios aspirantes. En todo lo que respecta a la fiscalización de los recursos, estos estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral. Se ha dicho ya que va a haber un proceso de registro del Frente Amplio por México ante el Instituto. Este martes se registrarán ante el comité organizador, así como ante las instancias partidistas, Santiago Krill Miranda, Xochitl Gálvez y el priista Enrique de la Madrid. Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula. Bueno, pues muchas gracias por el reporte. Y bueno, pues vamos ahora contigo, Carlos Rosanov. Adelante. Leonardo, un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti, al auditorio. Efectivamente, en Guanajuato, pues un agresor herido de un disparo, que es el que dejó un ataque de un grupo de hombres contra policías municipales cuando circulaban en uno de los túneles del centro histórico de Guanajuato capital. El hecho ocurrió esta tarde en el túnel que se encuentra en Ponciano Aguilar, en la intersección con el túnel noreste, a unos metros de la preparatoria oficial de la Universidad de Guanajuato. Se cortó la circulación vial, incluso hasta el momento hay cortes a la circulación vial para poder, se realizó un operativo para poder dar con los presuntos delincuentes. Esto fue aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando un hombre solicitó ayuda al 911, solicitó apoyo en el callejón Perro Muertos y Refugio, a unos metros del primer cuadro de la ciudad. De acuerdo a las primeras versiones, un grupo de hombres alcoholizados detonó armas de fuego en contra de un ciudadano. Además, en redes sociales circulaban videos del ataque. Así las cosas en Guanajuato capital. Vaya, pues muchas gracias, Carlos, por el reporte. Y bueno, pues vamos ahora contigo, Polo Espejel, adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Esta tarde se registró una intensa tromba en la región oriente del Estado de México, concretamente en el municipio de Valle de Chalco y de Chalco, donde los servicios de emergencia, así como Protección Civil y los cuerpos de bomberos laboraron arduamente, todavía lo están haciendo de hecho, para tratar de desanegar alcantarillas, cisternas, la limpieza de cisternas, algunos patios y sobre todo pues las vialidades de esta zona, que registraron un tirante de agua de hasta 40 centímetros alrededor de las 7 de la noche. Afortunadamente, pues únicamente son daños a las viviendas. Se está haciendo el censo para tratar de atender todos estos reportes. Veíamos las imágenes, Polo. Muchas gracias, nos tenemos que ir, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.